En Sí. el ajedrez hay trampas. Ay, 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 Bueno, ay. eso es un poco tabú, pero ahora como yo estoy fuera, puedo. Sí, hay trampas, usted Pero dice. sí, y Pero, o creativo sea, ¿cómo como hacen somos. trampa? Bienvenidos a Esto es un Gineto Podcast. Espero que se encuentren súper bien este día de hoy tan especial. Hoy me encuentro con Vladimir y tenemos el honor, ¿verdad?, de recibir a una de las, o no sé si la más, ella va a confirmar, ajedrecistas más importantes en República Dominicana, que ha hecho muchos aportes, no solamente llevando o representando el ajedrez en términos internacionales, sino también en el ámbito educativo. Y no quiero dar muchos detalles para que ella me vaya introduciéndose y que dé los datos reales, por si acaso yo me equivoco. Pero tenemos el placer con nosotros de tener a Eneida Pérez. Un placer, Eneida. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias, muy bien, gracias por invitarme. Sí, sí, es todo un honor para mí, sí. Teníamos muchos días ya de cuando la conocí, me di cuenta que este podcast va a tener mucho potencial. Quizá no en términos de views, porque la gente lo que busca a veces, muchas veces es el morbo, no sé, o cosas que le llamen más la atención, pero sí en términos educativos. Y creo que el que busque un podcast interesante, aprender sobre la historia del ajedrez en este país y el ajedrez en sí, creo que va a ser muy beneficioso en la plática que vamos a tener el día de hoy. ¿Qué te crees? Sí. Bueno, usted ha sido o es, no sé, la mayor representante en femenino en el país. Bueno, sí, lamentablemente no ha habido otra en el ámbito femenino que haya sí superado algunas actuaciones Ujú. de mis actuaciones en las Olimpiadas o el número de Olimpiadas jugadas. Yo he jugado 9 veces, he representado el país eh, en diferentes Olimpiadas y también, pero sí hay una nueva cosecha de que se Sí, perfilan, ¿verdad? sí, sí. Sí, sí, probablemente fue el hecho de que en esa época, estamos hablando de los años 70, finales de los 80, donde al ajedrez se le daba tanta importancia en las escuelas, en los Ujú. liceos experimentales, la nueva reforma, ¿verdad? Sí. Y sí, y gracias a esto, y, y creo que también yo haciendo memoria, mi infancia, mi niñez, yo pasé mi infancia y mi niñez prácticamente sin hablar, solo observando. Decían yo qué tímida es y todo eso. Y cuando yo, Introvertida. sí, yo vi dos niños jugando, tenía 10 años, estaba en el barrio Honduras del Norte, en el INVI. Entonces ahí estudiaba en una pequeña escuela, en un colegio privado, pero pequeño. Y, y allí entonces dije, "Ah, pero esto me conviene mucho, esto, o sea, no hay que hablar, ¿no? Y ahí reflexionando. Y entonces me interesé, pero a nivel de que luego, cuando tuve también la suerte de estudiar en el Liceo Experimental de la UAS, encontré profesores y prácticamente una materia del ajedrez hizo este liceo. Y a Eh, preguntarle eso mismo sobre esa, ¿cómo eran o cómo fue sus inicios en el ajedrez? ¿Habían otros compañeros que la motivaban a jugar? ¿O tuvo influencia de sus padres? ¿O cómo fue este primer contacto? O sea, ¿usted recuerda, para poner la pregunta más específica, el primer momento que usted movió una ficha y dijo, esta? Y dije ficha, sí. hasta lo regalé. Sí, pero ya comenzamos con el entrenamiento, Sí, la sí. enseñanza. Ah, Eh, la primera vez que vi, bueno, como había dicho antes, estos dos niños jugando, ujú. sí me interesó y entonces, sí, mis padres no jugaban ajedrez, pero No, sí eran lectores empedernidos, es decir, la pasión por los libros para aprender para educativos. aprender fue una cosa que estaba mi madre y mi padre tenían la casa llena de libros, mi padre dedicaba la mitad de su sueldo cada mes a comprar libros y los ponía ahí entonces entre esos había un pequeño libro con los movimientos de ajedrez y esto y así fui yo interesándome más y como dije, en el Liceo Experimental ahí comencé a tener contacto con
estudiantes universitarios, por ejemplo, Miguel Rivera, que iba a este liceo, ya un apasionado del ajedrez que me transmitió esa pasión, ¿verdad? Cada ajedrecista, cada jugador encuentra en su camino a un ajedrecista que le transmite esa pasión. Yo quisiera hacer lo mismo con otros, ¿verdad? Y Sí. por eso mi empeño de enseñar este maravilloso deporte, sí. Sí, entonces, después fue de los 12 a los 18 años, yo estudiaba, bueno, era una especie de obsesión. Yo era tan tímida y estaba ahí siempre, no iba a fiesta, no iba, yo era la rara, la nerd Encontró un refugio de en el ajedrez. servicio. ¿Eh? Encontró un Refugio. refugio en el Encontré mi ajedrez. refugio y cómo Sí. desarrollarme, incluso eh, muy, muy jocoso. Me encontré hace unos años con la que era la psicóloga no sabía que había psicóloga en ese tiempo en el liceo, pero sí, ella nos estudiaba a cada uno y decía, bueno, nosotros tratamos de que tú te relacionaras con los otros porque era demasiado aislada, pero ahora veo lo que era que tú estabas haciendo. Y realmente después de eh, eso, realmente el ajedrez es como un idioma, Mm. que tú aprendes las vocales y eso con los movimientos y después es todo un mundo maravilloso que te forma no solo intelectualmente, pero también todos tus procesos cognitivos se desarrollan. Eso es Eso, algo maravilloso. eso iba yo a decir, o sea, qué fue lo primero que usted entiende que la enganchó en este mundo? O sea, ¿fue el tema de encontrar ese refugio que no tenía quizás esa interacción con otro sitio? ¿O fue algo específico en el ajedrez, como la forma en que se desarrolla el juego, la interacción con la otra Eh, persona, cómo te desarrolla intelectualmente? O sea, ¿qué sí, exactamente usted dice que yo creo que fue ambas cosas, sí, lo has visto muy bien, que en qué línea va el ajedrez, ¿verdad? Sí, cultura general? sí, eh, sí, engancharse es como una droga, pero en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Pero que no hace Sí, daño. una vez. Claro. Y también yo me di cuenta, porque yo muy calladita y muy todo, como era, pero más adelante me di cuenta de que yo jugando en uno de esos cafés en el Conde, frente a Bellas Artes, estaba ahí la única mujer y una adolescente, ¿verdad? Y yo podía ganarle a esos señores, esos grandes pintores, a gente No muy importa la edad, no importa la reconocida. edad. eh, no Eso importa la es edad. curioso en el Y, ajedrez. y, eh, y eso me hacía sentirme, wow, esto, una buena sensación, ganar Sí, contra una tengo persona poder. que se supone que es superior a ti en muchos sentidos y esto. Y sí, era mi forma de hacer, bueno, es una pequeña guerra interior, pero al mismo tiempo me di cuenta que al pasar de los años que mis pensamientos hay que trabajar todo para poder jugar bien al ajedrez o correctamente, no solo las variantes, la partida, la parte matemática y estrategia, sino que tu mente tú tienes que aprender a dominarla, lo que dicen en todas las filosofías, las religiones, tu mente. Yo estaba ahí jugando, tratando de ganar una partida y entonces venían canciones y esto y aquello y que dejaste de hacer Si y dejó no, eso, la mente no me va a dejó la dominar a estufa mí. prendida en la Sí, casa. sí, exactamente. Entonces, ¿cómo hacer eso? Es el principio del budismo, por ejemplo, de todas la meditación, cómo Liberar Muy bien. la la mente. intención, Ah, ok, ser intencionado con lo que estamos haciendo. conscientemente, Se hizo un término muy famoso, se llama, creo que mindfulness, cuando Sí, hablan sí, sí, de estar en exactamente. el presente. Estar presente y eso el ajedrez te ayuda también en ese sentido. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí. Tu Yo, pregunta. yo también tengo una. En su Sí. vida profesional de grandes partidas de ajedrez, ¿cuál usted considera fue la más importante y contra quién, si se acuerda? Mm, bueno, sí, en realidad no es una sola partida, es un torneo que me permitió, que fue la suma bueno, una partida, digamos que una partida importante fue en el 87 que por primera vez una jugadora dominicana iba a Cuba a jugar un interzonal, quiere decir, este es
la eliminatoria para el campeonato mundial, pero ya la eliminatoria a nivel de continental y muy importante, solo ¿En dos, femenino o en en femenino? femenino, sí. En en ese torneo, en Camagüey, eh, yo, bueno, todas las otras jugadoras con sus entrenadores y todo, entonces yo fui sola, sí, pero de que llegara allá, ya De era que República un Dominicana milagro, iba, o ya sí. estaba en Alemania. No, no, Aquí desde no hay aquí, patrocinadores, no, hay- pero y seguro esa gente hasta con psicólogos, entrenadores, hasta sí, sí, masajistas. sí, Gente que lo pero animaban. sí, sí, eso es seguro. Pero qué va, quizás no hay mal que por bien no venga, porque aquí, en este país, con tantas dificultades, la voluntad, si tú no tienes una voluntad férrea y una fe que mueve montañas, tú no llegas a mucho. Pues sí. Es decir, que O sea que la comodidad a veces le sí, juega en contra sí. a los deportistas. Exacto. Es más, en ajedrez se entrena la mente a buscar soluciones. Ok. Yo fuera dueña de una empresa o algo así, yo lo primero que pregunto, ¿usted jugó ajedrez en su juventud? Porque el ajedrecista solo conoce soluciones, los problemas no, eso lo vuelven a la vida, ¿verdad? ¿Qué es Muy una interesante solución? eso. O sea, Yo, ¿cuáles Sí, son las enseñanzas para las que las personas que nos están viendo aquí quizás le interese que el ajedrez te permite extrapolar a la vida real? Yo lo veo, por ejemplo, hay muchas películas, y ya usted me dijo que eso es más Hollywood que ven, que hacen, por ejemplo, plantean un problema en el ajedrez y lo solucionan haciendo ciertas sí, jugadas. Pero, por ejemplo, yo pudiera extrapolar ese tema de que usted menciona, de ser estratégico en el sentido de ver qué oportunidades tiene el oponente, o no el oponente, sino la situación, sí. cómo la vida puede jugar y cómo yo puedo moverme con la jugada que la vida hace. Pero ¿qué usted ve, por ejemplo, que el ajedrez le enseña a las personas para aplicar en la vida real? Bueno, es muy, muy interesante la pregunta y da exactamente la parte más importante del ajedrez. Pero antes voy a terminar Ah, que no perdón, te perdón, respondí, sí, ¿no? Sobre qué era la partida más importante. perdón. Que en ese torneo solamente yo hice 3 puntos y de 12 partidas era la última, pero el último día le gané a la campeona cubana, una de las jugadoras más fuertes de Cuba, la primera gran maestra. Entonces, eso hasta salió en los periódicos y todo. Entonces, esa partida fue particularmente importante. Aparte de que más adelante hablaré sobre eso de la Olimpiada del 88. Pero para retomar tu pregunta, sí, en, en eso estamos de acuerdo, todos los ajedrecistas y todos los ex campeones y mundiales. Y Kasparov escribió un libro como el ajedrez refleja la vida. Es que ya tú no cruzas una calle sin pensar variantes, uno se pasa la vida entera pensando, es más, se vuelve demasiado lento porque Y si cruza un antes de, carro, y si yo avanzo antes que él, y si sí, yo el lo dejo primer que cruce. impulso, el control del primer impulso tienes tú que aprenderlo o no llegas a un clase B, porque la primera cosa que se te pasa por la cabeza es lo que tú quieres hacer en el tablero, entonces eso está mal también. Y entonces también tú tienes que, sí, aparte tienes que, toda la estrategia de qué, ah, sí, lo que vas a hacer en tu vida, tú tienes un plan, tú puedes, Yo incluso veo, por ejemplo, que yo le mencionaba fuera del podcast, que yo practico artes marciales y dicen que el jiu-jitsu es el ajedrez de la arte marcial, justo por eso, porque tiene conceptos que es del arte, pero que filosóficamente tú lo aplicas en la vida real. Hay un libro que escribió Rainer Gracie que dice los 21 principios, creo, que habla cómo el arte marcial él lo extrapola a la vida real. Por ejemplo, el concepto de la distancia, saber cuándo tú acercarte al oponente para atacarlo o cuándo tú alejarlo de ti. Eso mismo se aplica en la vida real, cuando hay relaciones que tú tienes que
alejarte de ella porque está en un momento que tú no puedes estar muy cerca, pero hay momentos que tú tienes que estar más cerca. Eso uno Sí. de 21 cosas que hacer. Y quizá Es también, exactamente eso ujú, en el ajedrez. En realidad, conocer al otro y prever también el pensamiento flexible, todo puede pensamiento cambiar en flexible. cualquier Qué bueno. momento. Habla un En la poco de vida eso, también. sobre el pensamiento flexible. Flexible, sí, Eso que me es, gusta. eso, y además en estos tiempos es el momento justo, ¿verdad? Porque en cada momento puede cambiar la posición, la vida puede cambiar como vimos, ¿verdad? Yo abrí un club, por primera vez tengo mi local, abro un club en uno de los barrios de aquí de la Ujú. capital y yo estoy feliz y una semana después llega el COVID, cierran todo el mundo entero y yo en Alemania. Ok. 2 años que no pude venir aquí. Y Es usted decir, no se derrumba, no, no se no, frustra. eso es, en realidad, eso te lo da si tú practicaste y jugaste torneo de forma intensa. Es más, si conoces bien, si te apasionó el ajedrez, tú adquieres eso de poder, como dicen, caer parado en cualquier Dice, situación. ok, Que los dominicanos esto somos pasó. también, somos Claro. especialistas en eso también. Te dice entonces, Sí. bueno, que vino el COVID, se complicó todo, deja ver. Esta es la situación. Ya Sí, está, ¿cómo la resolvemos? No vamos vamos a, a Todo es con frustrar, logística. no vamos sí. a Bueno, frustrarnos. volver a mis épocas en que una mata de mango con mucha sombra, ya eso era una escuela de ajedrez. Ahí nos sentábamos de Y jugaba. pintura, no había que tener ninguna estructura. Ahí me lo enseñaron muy claro. Entonces, mis próximos proyectos fueron en el barrio. ¿Por qué yo insisto tanto en esto del barrio, de llevar el ajedrez? Porque yo veo un potencial increíble entre los niños o en zonas rurales donde no hay donde no había, porque ya donde quiera hay celulares y todo, no había acceso directo a la cultura, a ciertos juegos o deportes lúdicos llevarlos ahí porque esos niños que no tienen no tienen tanto y pueden absorber exactamente esto del espíritu del ajedrez. No sé si me adelanto, pero en el proyecto de la Torre, Pueblo del Ajedrez, sí, que yo Sí, luego podemos No, hablar, pero pero está bien. era este el principio. Yo encontré una juventud increíble, maravillosa, que estaba ahí, pero yo dije, ¿de qué siglo vinieron estos niños? Leyendo, hicimos talleres. En 4 fines de semana ellos aprendieron a pintar. Ustedes, talleres de 6 y 8 horas. horas. Wow. Ellos gerenciando todo la pintura y todo. Y digo yo, es eso. Algunos dicen, ese proyecto no tuvo tanto éxito porque no se construyó No. nada, pero, pero por los resultados, fue citado en periódicos, en Alemania, en las redes, todavía. Solo duró 4 años, pero movió desde el niño más modesto, que ni siquiera va a la escuela porque era un niño especial, entre comillas, que se fascinó del ajedrez y entonces comenzó a jugar, incluso a ir a La Vega a jugar torneo y todo, hasta empresarios que dijeron, oh, pero mira qué interesante esa idea, y gente que vino desde México a ver el pueblo del ajedrez y todo eso. Para los que no Sí. sepan, La Torre es un pueblo que se desarrolló con la temática Bueno, del ajedrez. no, la Torre en realidad es un pueblo de la familia de mi madre, que yo siempre pasé las vacaciones allá, estando niña, en La Vega, entre La Vega y En Santiago, Santiago. justamente, y El pueblo Moca. del ajedrez. Entonces la Torre, ¿cómo surgió esa idea de hacer un pueblo del ajedrez? Bueno, creativo como somos, porque los ajedrecistas siempre están buscando ideas, ¿verdad? Sí. Yo visité un pueblo en Bélgica, el pueblo del libro. A mí no me gusta mucho el turismo y eso, yo viajaba para hacer ajedrez, solamente para jugar, pero el pueblo del libro. Cuando llegamos, hicimos no sé, 400 kilómetros desde Alemania para ir a visitar el pueblo del libro, Redu se llama. Y cuando yo llego, veo gente, autobuses y todo lleno de personas. Eso es un pequeño pueblo de no más de 100 casas y en las colinas de un sitio así agrícola, no tiene absolutamente nada de turístico, pero a pesar de eso, mucha gente
y muy conocido. Habían unas cuantas impresoras o fábricas como de libros o más bien artesanos que hacían libros y entonces eso solamente con la idea de hacer el pueblo del libro ahí se llenó y bueno, llevó mucha Sí, bonanza el concepto el del nombre fue lo concepto. que trajo a las personas Exacto, a y darlo. entonces Sí. esto lo mezclé con el ajedrez, que en la media, en la Edad Media había un pueblo del ajedrez en Alemania, Stolberg, que se pueden ver todavía algunos restos de la plaza, que ahí sí el ajedrez era obligatorio para los que vivieran ahí, incluso si alguien venía de otro pueblo a casarse con una de las Hmm. muchachas, tenía que jugar una partida con el Oh, ¿cómo? con el Y alcalde y así. ganarle. Entonces, pero ya ese pueblo no existe como tal y de ahí surgió mi idea, ¿verdad? ¿Y dónde más? En La Torre, que se llama La Torre, y un pueblecito con unos 1.000 habitantes. La mayoría de los de La Torre viven en Nueva York, pero ahí vive mi abuela, está ahí todavía, mi familia, pero eso hizo una dinámica increíble. Es más, yo le hablé sobre este pueblo a un músico que vive en España y él escribió una canción a La Torre, pero una bachata maravillosa, como La si él tiene que hubiera ido mandar, así. tiene que mandármela. Hay que escuchar Sí. eso. Tengo dos preguntas acerca de ajedrez. La primera es si ustedes ya como profesionales del área notan algunos fallos o errores que mayormente cometen los jugadores avanzados. Y la segunda es, aparte del jaque del pastor, si hay otras jugadas ya premeditadas. Eh, Porque yo al no conocer eso, jugando con un primo mío, siempre me hacía el jaque del Siempre le pastor y yo, ganaba. ¿y por qué que él Ah, siempre como gana? ¿Y por qué que él siempre gana? Y volví y me él no ve hacía, la serie del Gambito de Dama. A ella se le hicieron a la primera y la tipa, es verdad. ella le qué llegó de una vez, bien. así que él me gana, ya yo sé, ya no se la volvió a hacer nunca. Pues, bueno, sí, existen no solo todo premeditado, Ah, pero todo está expliquemos lo que es estudiado. el jaque mate el pastor. Sí, Vamos a vamos a explicarlo quizás, explicar, dígame sí. con la nomenclatura, no, Ajá. ¿cómo se dice? Con la anotación, Con la a ver anotación, si estoy bueno, vamos a... practicando, Sí, para que sea más entonces dinámico es esto. ¿Cómo funciona? E4 Eh, eh, de las ok, blancas. blanca, E4. E4, sí, ya veo que ya aprendiste, ¿verdad? Ok, Entonces las negras responden, responden con las E5. negras responden imitando. Sí, entonces aquí las blancas, bueno, debo Alfil decir que, F4, que entre no, jugadores ya alfil F5. experimentados ya eso no se puede hacer, porque entonces eso Un es error muy fatal, obvio. sí. Alfil Entonces F5. alfil C4. Ah, yo creía que era alfil F5. Alfil C4. Sí, alfil C4, amenazando ahí directo al rey, al Las negras no peón. se dieron Sí, cuenta. las negras no se dan cuenta, supuestamente, o juegan. Creo que sea, Entonces, juega la negra. juegan, por ejemplo, caballo C6. Ajá. Entonces, las blancas hacen la jugada dama F3, amenazando a F7 Y directamente todavía las negras no se dan y las cuenta. no se dan cuenta. Está como Vladimir que Sí, sí. ¿Y cómo dice es que me gana? 2 y 3 ¿Y veces. cómo es que me gana? Sí. Bueno, pero a partir de hoy ya no le van a ganar Ok, porque Gladys. Ya entonces tú estás viendo la ¿verdad? no sé qué hizo Vladimir, pero entonces si jugó, por ejemplo, D6, Bueno, y antes de que D6, juegue, algo que he aprendido, porque ajá, estoy practicando, dicen que de la posición más débil, no, como no recuerdo el término, pero este peón es el peón más débil porque es el único que solamente lo está protegiendo el rey. sí, ¿Te das cuenta? No hay ninguna ujú. otra pieza que lo No, protege. muy Sin buena embargo, por ejemplo, observación, sí. lo protege la reina, el alfil, el rey, La dama, sí, la dama. la dama, el alfil, el Ajá, rey, pero este peón solamente está siendo protegido por el rey. Entonces, sí. el Vladi se jugó aquí, ¿qué fue lo que tú jugaste? Vamos a poner ese memo. El Ah, Vladi, sí. el Vladi jugó A6 A6 y ahí él se y aprovechó y entonces dama por F7 Ahí memo mate. ya. Yo, Entonces, wow, ¿y qué en fue? 3 jugadas, es una lástima, ¿verdad? Que se pueda terminar la partida. en Pero 4.
pero es que todo está escrito con el ajedrez. Y eso era antes de que llegaran las computadoras y todas las inteligencias y todo, desde... Todo está escrito. El primer libro que se escribió en español fue porque el ajedrez llegó al occidente a través de los árabes que ocuparon España. Ujú. Entonces el ajedrez era eh, el deporte ideal que fue aceptado por la iglesia y todo eso. Entonces, eso hizo que se imprimió una partida de ajedrez. Incluso, no sé si te comenté que la dama fue eh, hasta que el ajedrez llegó a España, la dama no existía. Era otra figura, algo así como un elefante o no sé. En todo caso, ahí se introdujo esa figura de la dama, esa pieza. Y, y también permitió, otra cosa que quería mencionar, el ajedrez es el juego más, no digo yo juego, esa es mi teoría o mi opinión es que es la actividad humana más inclusiva que existe. Sí, bueno, sí, se Porque mencionó el tema de las edades. sí, Muy no hay interesante eso. edades, no hay... Las Olimpiadas de ajedrez, la ONU le queda chiquita porque ahí está ¿Y cómo es? todo el O sea, mundo. cómo es Ahí está que todo, ahí está el de Israel contra el Palestina, todos me juegan gustaría que usted haga, contra... no sé si le genera los recuerdos de Vietnam, como dicen, pero la Sí. historia de la niña con la paleta, Ah, bueno, que como me ganó. sí, es curioso eso, como Es una, necesario como, mencionarlo, no, este. pero, Hay que hablar, hay que hablar. recuerda a Vietnam. Bueno, y eso fue mi último. Explíqueme eso, Yo, bueno, porque ¿qué no fue lo sé que si pasó? te comenté que después que yo tuve ese periodo budista de unos 10 años, en lo que yo estaba creando una escultura que no existe. Entonces yo me alejé del ajedrez, pero después regresé y jugué este torneo, esa Olimpiada 2012, que jugamos con el tercer equipo de Turquía, porque fue Ajá. en Turquía, fue en Estambul. Usted en ese momento, o eh, sea, tenía un elo no se acuerda. 2070 o algo Ok, así, o iba confiada, 80, sí, no, yo estaba, no, confiada, y además con que actitud. una niña, el equipo no pasaba de 10 años, yo Ok, creo que la mía era la de 9 ay, Dios. y todas ahí Sí, pero... comiendo sus Bueno, paletas y entonces Una exploradora lo que parecía ahí. sí, pero hay que decir que la Turquía se ha desarrollado increíblemente y que tiene, allá el ajedrez se escribe con letra mayúscula, ¿verdad? Han realizado 3 Olimpiadas. Y entonces Ujú. estamos jugando, yo, bueno, tengo bueno, la partida pueden ir a verla si están en internet. Ok. Entonces, A ver estaba si el editor la equilibrada, encuentra para que la ponga tuve ahí. tiempo tuve posibilidad de hacer tablas en un momento y hasta de ganar, pero yo la confianza y Usted entonces dijo, ella no me en va a el ganar. final, que era mi punto débil, porque el final no lo estudié tanto, debo reconocer, con relación a mi esposo, sí que es un experto. Entonces ahí en el final me ganó como una maestra esta niña que bueno, que parecía que en cualquier momento ya iba. Usted ya pone a llorar. Sí, sí, entonces, y perdimos, el equipo perdió. Pero para compensar, les digo que mi mejor torneo en el 88, en Ah, esa sí, hábleme de Olimpiada, de esa ahí, Olimpiada. allí le ganamos a Turquía, decir que eso fue en esa época, eh, le ganamos a Canadá, ¿Como dominicana o como como dominicano, sí, dominicano? sí, en Equipo esa época dominicano. fue el equipo dominicano, sí. Y un equipo que quizás valga la pena mencionar esto es que este equipo, tres muchachas en esa época de barrios de la capital, dos muchachas que una cosecha de este profesor, gran profesor, en el Capotillo, en el Simón Bolívar, que formó toda una generación y estas dos niñas eh, y yo, bueno, entonces sin entrenador, sin capitán, solamente tres, eran equipos de 4, logramos lo que todavía no se ha logrado igualar. Esa ventaja de quedar del lugar 22 al 28, es decir, empatadas en el mundo, y yo entonces
como primer tablero en el lugar número 4 del mundo, es decir, junto con las hermanas Polgar, y que son las jugadoras más fuertes del planeta hasta ahora. Wow. Y también Polonia Guzmán, que logró la posición número 9 del mundo. Todo eso, que ni siquiera nosotros ni pasaje teníamos para ir allá. Tuvimos que salir a pedir el gordo de la semana, todos Wow. los ministerios, Sí. los ministros de aquella época eran bueno, hasta esa era el ritual, ¿verdad? Pero sí teníamos algo, un poder increíble de la fe y creer que era posible, que aún no tenemos ni un solo peso, ya nos estamos preparando y todo, las maletas. Epa, qué bien. Hay un, Esto fue en Grecia, sí. hay un tema que usted mencionó ahorita, lo quería poner el tema, pero lo quise posponer un poquito, que mencionó a Kasparov, a Garry Kasparov. Y yo quería hablar sobre el tema de cómo se ha involucrado la computadora, la tecnología, al ajedrez. Vemos que Kasparov contra Deep Blue le ganó las primeras dos veces, si no me equivoco, Sí, y ya luego en la tercera, en el tercer encuentro, con Deep Blue un poquito más actualizado, le que yo dio. estuve presente en Ah, uno de estuvo ellos, sí. presente. Wow, que muy, muy, Sí. muy, muy interesante eso. Vemos que Kasparov se retira del juego, o sea, como que lo da perdido. Hubo una polémica ahí, no sé si él creía que habían, o sea, maestros que estaban Ujú. asesorando, aparte de, porque él dijo que había una jugada muy emocional, como que muy poco máquina. O sea, no sé si Ujú. lo sorprendió la evolución de la computadora o hay ciertamente una relación entre cómo la máquina juega y cómo el ser humano. Bueno, Mm. estamos hablando, sí, muy interesante esto. Eso fue el principio del fin. Exacto. O Ese sea, fue el o principio sea, del cómo la fin. máquina, la computadora ha afectado al ajedrez No, de hoy en día. es que El principio del realmente fin. yo creo que yo me retiré justo a tiempo porque Sí. es otro. eh, y en esa época uno se preguntaba, ¿realmente Kasparov se dejó ganar o no sé, o le ganó la máquina? Porque no eran no sé, muchos ejercistas se lo preguntaban también, o No era creo que se haya algo dejado como de ganar porque marketing o algo así, el pero orgullo no, del ajedrecista. pero sí, eran muy fuertes la computadora y puede ser porque no hay emociones, y en cálculo son y eran muy fuertes. Pero ahora es prácticamente, eh, el ajedrez ahora hay que jugar otras variantes del juego o, o solamente funciona de forma perfecta entre grandes O maestros sea, sigue siendo muy analítico el ajedrez. sí, pero Uno no puede decir que intimidate, no, de que ponerte ahí. lo A ver que, qué te va a Que te armo un lío después. lo que quiero decir es que cualquier persona, cualquier jugador que tenga un teléfono y tenga la oportunidad de hacer una trampa, irse al baño y ver qué jugada es la mejor, O hay lo trampas en el puede ajedrez. hacer. En el ajedrez hay trampas. Ay, 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 Bueno, ay. eso es un poco tabú, pero ahora como yo estoy fuera, puedo. Sí, hay trampas, usted Pero dice. sí, y Pero, o sea, ¿cómo hacen trampa? creativo como somos, Pero espere, eh, si eh, usted está al frente mío, que ujú. ahí está el Vladi, yo estoy aquí. ¿Cómo yo puedo hacerle una trampa a él, por ejemplo? Estamos Bueno, aquí, qué sé yo. en Yo uno, jugué aquí, no sé. un ¿Cómo yo puedo hacerle una jugador, trampa? un jugador yo estaba ahí también en el 88, en el 88, no, en 2008 en Dresden, el equipo francés, bueno, que un gran maestro tuvieron que En la Olimpiada del 88. despedirlo ya, no puede jugar más y Sí, todo eso porque ¿por hicieron una qué? trampa, pero una trampa, esto fue en el 2008, no estaba tan desarrollado El sistema de trampas. de trampa, sí, No habían hecho en la pero escuela de los eh, tramposos. Ah, no. él le decían las jugadas, porque si las Pero, partidas lo transmiten en directo, y tú ok. sabes, es esto es el- El enemigo número uno no, esto deportivo, de el, tramitar directo. la manifestación deportiva más vista son 200, 300 millones, 400 millones los ajedrecistas están en Pero, o el sea, mundo ¿cómo le entero. decían? En Entonces, el público, hacían una seña. si en Ah, el público esto era muy sofisticado,
el entrenador estaba también, o uno de los un jugador también estaba, y él se sentaba en diferentes sillas y eso quería decir Oh, Como, esa como jugada. en la Y pelota. así no había, la verdad, sí, pero eso era tan, ya, indicación de pero que eso es que juegue el alfil. eso es casi ingenuo con lo que se hace ahora. Ahora se habla, hay un jugador que de la nada salió a jugar como más fuerte que el campeón, le ganó al campeón mundial y A todo, y Carlsen, no, ganaba. aquí. Newman. Newman. Sí, dicen que puede ser que tenga algo implantado, porque no puede ser que no, De la que a nada. veces en México jugó un torneo que no jugó bien y dicen porque no había wifi o algo así. Muy extraño y se puede, pero la buena noticia es que se puede analizar si alguien está utilizando la computadora o no. Hay programas que te dicen, eso es demasiado Está perfecto muy para ser un perfecto. Está humano. muy poco Sí, humano. Sí, y porque, eso por es lo ejemplo, único que puede. imaginemos la variable que hay en cada jugada para que la gente se tenga una idea. La blanca aquí, o sea, pudieran hacer esto, pudieran hacer esto, pudieran hacer esto, pudieran hacer... O sea, son demasiadas variables. O sea, Ujú, como sí. la computadora, obviamente, analiza cada una y ve dónde se posiciona mejor la blanca en este caso. O sea, el ser humano en poco tiempo, en 3 minutos, no tiene la capacidad, o no debería normalmente, poder analizar quizá el 100% de las jugadas y determinar cuál es la mejor en cada situación. Obviamente, si la estudian sea previamente, se pudieran aprender las líneas que son más idóneas, Sí. pero hay un momento en que la permeabilidad la situación es única. O sea, como tú vas a saber exactamente qué jugar en cada tiempo. Eso es muy Bueno, perfecto. en eso quizás sea la única ventaja que tenga el ser humano contra la computadora que puede hacer miles Que se de puede equivocar. cálculos, Sí, que después. tiene, bueno, aunque ahora viene la próxima generación que aprenden de sus errores y No, pero todo hay eso, bots pero ya, los bots que imitan ajá, a una persona. sí, Eso es lo más sí, fácil. Ya, por ejemplo, tienes un bot, ajá. el de Carlsen, que toma todos los juegos de él, De él lo aprende y juega, exacto. juega ya Sí, en como él. realidad ya no hay un ¿Ya? ser humano que le pueda ganar. No. Ahora lo que se juega es Bueno. otra variante, pero sí, Que la máquina los ya tiene humanos, todo previsto. o se ha dicho que los grandes maestros no calculan, sino que la forma de calcular es más bien reconociendo patrones, reconociendo posiciones Oh, ok. que son no tan específicos, por eso pueden jugar más rápido. Ok, Y ella no ven eso, de que si yo juego aquí, él puede no, jugar esto. Si yo juego aquí, ella no ve mucho sí, o no necesitan, llega el momento que no necesitan tanto cálculo, sino en esa posición es lo lo que más normalmente idóneo se... es hacer tal plan o tal Ok. estrategia y normalmente ellos lo guardan, Como esas, si fuera el dominó. Lo que va a llegar por aquí, si yo tiro sí, va a meter supongo, Para este. ir sí. finalizando, vamos a ver si Ujú. podemos hablar un poquito más técnico. Vamos a poner esto como estaba, para que la gente pueda un chin más entretenido esto. ¿Cuáles son las aperturas más importantes en el ajedrez? O sea, por lo Eh, menos la más famosa quizá, o que la gente bueno, que vaya a empezar pueda quizás aprenderse. antes de decir nombres de ¿O qué es una aperturas, apertura? Nice. porque existen en ajedrez como es muy jocoso que existen aperturas cerradas, Ok. que sí. Bueno, El ajedrez, para en que el que no realidad, sepa, tiene 3 etapas, ¿verdad? Principalmente. La sí. apertura, que es el momento inicial, juego medio y el El final. el medio Medio juego juego. y el final, los finales. Pero más que apertura, en palabras, la idea de el inicio, de cómo ganar, tener ventaja o no dejarse Ok. hacer el mate al Los pastor, conceptos, los y, fundamentos. los fundamentos sería como en la vida real o en un campo de batalla, ocupar el centro porque desde ahí tienes más Más acceso a espacio. todo, más espacio a todo el resto del campo de batalla. Entonces, desarrollar las piezas menores, que quiere decir las piezas que no son tan valiosas como la dama y las torres, caballo y alfil, y también dirección, el centro. ¿Por qué? Porque como vimos, ir tan directamente a matar al rey no funciona porque hay muchas defensas y entonces uno queda en mala posición. Ok. Entonces es mejor prepararse
como en la vida también, prepararse, enrocarse, quiere decir poner el rey en seguridad y después, dependiendo de los gustos, ¿verdad? Si te gusta jugar partidas con mucha estrategia, cerradas, esperando el momento, como a mí, por ejemplo, así era mi especialidad. Entonces, Usted juegas, era no más juegas, calmada. juegas cerrados, partidas Ok. que no que no mucha táctica, pero si gusta ya de las cosas más adrenalina y más Ujú. En- Vamos a ver. Entonces, sacrificar y hacer. para que no me hagan jaque del pastor, ¿con qué ficha yo pudiera empezar de una vez para Bueno, salir de eso? Porque lo primero yo es, siempre terminaba en el mismo sitio. Tiene que la- verte la serie de Gambito de sí, Dama. sí, la serie. Ella se la hace en el episodio 1 y ella se queda Ajá. pensando, ¿cómo fue que él lo ¿Cómo hizo? fue? Ah, ya Sí, sé, ya sí. tú vas a ver. Y no bla, Esto bla, es que se puede aprender, tienes una ventaja. Una partida que tú pierdes es tu mejor enseñanza. Es decir, que la próxima vez, ahora, muy bien que lo preguntas porque ya no te la vuelven a hacer. Entonces vamos Ok, ¿cómo era? aquí, E4. 4, Bueno, no sé si es 5. es Sí, 5 vamos a hacer también. lo mismo Ok, es para, 5. aunque Vino la blanca y quiso brillar ahí sí, ¿cómo aquí se llama? alfil C4. C4 y Y ya tú entonces, sabes, ya es una alerta, ¿no? bueno, pues Es que ahí tú no lo ves simplemente como una alerta, porque tú dices, si él come porque ahí, yo lo mato con el rey, vuelvo para atrás. esto se llama la apertura italiana. Apertura Entonces, italiana. Bueno, aquí ya aprendemos italiana, una sí. apertura. Entonces, en ese caso, pues, como dijimos, tenemos que desarrollar entonces las piezas menores, que son caballo y alfil. Por ejemplo, se puede jugar caballo F6 ahí, Caballo F6. impidiendo todo mate al Mm, pastor. Que si a tú ver, pusiste ese caballo ahí, ya nunca más, porque mira, ya eso era. ya es su historia ya. Tan fácil como eso, Sí. hablar. Yo Ento- tratando, yo, Mover un Entonces, caballo. sin aprender en específico aperturas, porque es todo un mundo. Las ramas de las aperturas son un bosque, ¿verdad? Eso es una cosa que no tiene Un fin. rabbit hole. Tú empiezas a aprender un Rápido, hay que... movimiento. pero si tienes los principios, dependiendo del nivel, ya... si tienes los principios de ocupar el centro, evitar los mates así directos, ¿verdad? Ocupar el centro, mover Y los... cuidar al rey, se Sí, protegerse. no Casas. perder tiempos, eso es importante. Por ejemplo, mover primero un alfil aquí, después llevarlo allá, porque un tiempo, dependiendo del nivel de juego de los Es jugadores, crítico. puede defender, ya perdiste la partida prácticamente, porque van a seguir. Porque las blancas tienen la ventaja porque comienzan, El orden, empiezan. Ujú. que el orden de, usted dijo lo que vale cada una de las piezas. Así Si que no me es muy equivoco, relativo, ¿verdad? sí, porque Porque, aquí le tengo ajá, una pregunta. O sea, porque en la que menos vale el peón, ¿verdad? Después tú tienes el caballo y el alfil, que ahí no sé sí. si están en el mismo nivel. Después la torre y después el rey. Sin embargo, como usted dice que es muy relativo, dependiendo de la situación, uno pudiera ser más efectivo que otro. Incluso hasta un peón es el Exactamente. único, el más débil en teoría, Sí. es el único que tiene la capacidad de ser el más Eso fuerte. yo le enseño a mis alumnos, eso Que es una en los enseñanza muy barrios, sí, interesante es eso. una enseñanza muy, sí, porque El no, peón tiene la dos posición de enseñanzas. inicio, Uno es que sí, siempre va adelante. yo La sí, vaina, el sí, peón siempre va ajá. para adelante. Nunca se hasta el final. desvía. Nunca se desvía. Para adelante siempre. Esa es la enseñanza del peón. Y lo segundo es que cuando tú logras a la meta, tú puedes ser quien tú quieras ser. Esto del peón me recuerda algo. Yo me encontré con Jochi Santos en el Conde. Sí. Entonces le dijeron, mira, ella es la campeona de ajedrez. Ah, sí, tú sabes que yo tenía un amigo que le decían el peón, ¿Por qué? ¿Por porque qué? después que le dio un ACV, él caminaba derecho y comía de Ya. lado. Por ahí hay una foto que Pasaron es ahí, ¿no? es cruel ese chiste, pero yo me reí muchísimo Estaba para de el eso. corte. Sí, Sí. sí, ¿Y pues, cuál es pues su eh, pieza, verdad? Que se dice? ¿Cuál sí. es su pieza favorita? O sea, aunque no tenga el nivel que te digo. Eh, Me- Eso está bien depende de curioso la eso. posición, Depende de sí, la sí, sí, posición, no depende de tiene la una pieza favorita. posición, pero generalmente sí, los caballos, sí, los Yo caballos que sabía, los porque alfiles, esta gente da miedo, esta gente tú están sí. ahí Un caballo ahí en el centro, y ¿verdad? de Eh, repente, sí, esto para enseñar, por ejemplo, a los niños o a los jóvenes en los barrios y esto que siempre les recalco que miren, el peón comienza como la pieza menos valiosa
del ajedrez, pero puede convertirse en una reina, en una dama, en Es lo que lo más quiera. valioso, en lo que quiera sobre todo. Y ya con eso no. Y otra cosa es que, ¿por qué enseñar el ajedrez? Porque al enseñar el ajedrez estamos enseñando a pensar. Es lo más valioso que usted le puede enseñar a alguien y recomiendo sobre todo a los padres, sí, que si tiene, enseñarle a sus hijos Dame a más. jugar ajedrez, sí. Tengo una última pregunta antes del Sí. cierre, y yo la hacía en automático. Esta parte del enroque, Él está preocupado. ¿cuándo? Ajá. Claro, porque que me han puesto. ¿Cuándo es importante y por qué hay que hacerlo? Bueno, es realmente esencial enrocarse, porque en la mayoría de posiciones, si uno tiene el rey en una, es lo normal, ¿verdad? Protegerle. El rey es lo más valioso, hay que protegerlo. Y entonces, ¿qué forma? Incluso no necesariamente tiene que hacer el enroque corto, sino también del otro lado, el enroque de la dama, del lado de la dama. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde la apertura que jugó el blanco, si va a dirección eh, muy agresiva del lado del rey, entonces uno se enroca del lado contrario, Claro. ¿verdad? Esta Sí, no me la el sabía. Yo enroque es enrocaba para los locos. proteger, Déjame yo ¿sí? protegerlo. Pero, Sí, para proteger, pero si se llevan esas recomendaciones, pues les aseguro que quien juegue con ustedes va a pensar, "Ah, pero muy profesional, muy bueno. Si no, A mí me gusta Yeti, no sé por qué, que yo veo que es un poquito bien complicada para principiantes, pero por el nombre quizás me gusta sí. la siciliana dragón. Ah, sí, sí, sí. No sé si, por ejemplo, los que están jugando, los que ya juegan, que son un poquito más Ujú. avanzados, si usted le pudiera decir algunas defensas, algunos ataques ya un poquito más intermedio, avanzados, Bueno, que sea muy interesante. La siciliana dragón, si no me equivoco, no me acuerdo la línea principal cómo empieza, pero yo creo que algo eh, así, aquí, después puede jugar aquí, aquí. Importante está aquí. sí, y Importante que te ya, en ya realidad pongamos de con dos fianchetos, ¿verdad? Fianchetos, sí, el es dragón. el rey, el alfil, los El alfiles alfil situado así. Sí. en G7. También existe contra E4. Variaciones, Mira, naipes. puedes colocar las negras entonces en la posición inicial, entonces y dejar E4 para ver la complejidad que puede responder con E5. Ah, que está mal colocado ¿Verdad? la dama y eso se confunde con ese ajedrez, ¿verdad? Que es muy parecido, dama y rey. Puedes jugar E5. Ajá. Puedes jugar puedes jugar también una que fue popularizada, el Alekhine, que es caballo C6, eso puede ser una respuesta, y esa ¿Verdad? es agresiva, ¿verdad? No, perdón, caballo F6, oh, perdón, yo me equivoqué, sí. Aquí, caballo, atacando directamente el peón, Pero entonces ahí, aquí yo me he encontrado con un tema cuando me hacen esto. sí, pero ahí sigue, eso es lo que está provocando. Eso Ok. es entonces a D4, a D5, caballo D5, Caballo de 5. no, Perdón, aquí. de 5 ahí sí. Y así sigue y te O atacan sea, de mover nuevo caballo y dos vas, veces. sí, No hay ningún mover, problema. pero era necesario, pero el otro se debilita también. Eso es todo un mundo que hay que estudiar y Ya entiendo. variantes. Es decir, Sí, yo que sé, como en el jiu-jitsu, también que tú está la Fran. entrega una posición vulnerable, pero tú pones al otro en una Pero condición que él tiene que estar así. exacto, es Sí, sí, una sí, sí. provocación, como en mi caso de lo que yo jugué en el final de mi carrera, eh, yo jugaba muy pasivo con las blancas y con las negras también, entonces esperando así esa era la intención de que, Ok. sí, también existe la Caro-Kann, Esa cabrón. yo les dejo de tarea, así, Son para que muchas, ¿verdad? la Son muchas. próxima vez, sí. La más famosa para que la gente. Sí. Gambito de dama, ¿verdad? Que es el peón de dama que sale. Sí, Ok. Y ya de ahí ya es un gambito de dama. O ya. entonces O hay que hacer una. de 5, Para que sea el gambito de dama, tiene que ser obligado a responder así. sí, Ok. entonces C4, C4 es. Y sí, ella y él come aquí. sí. Ok. Y uno sacrifica esa pieza.
Incluso hay también que se sigue sacrificando O sea, ya esto se a considera B3. gambito para que la gente, lo que ve en la serie, sepan. Ajá, Esto ahí ya se considera el sí. gambito de dama ya. Vamos a verificar, porque Ok, Gambito de Dama. sigue Sí, hablando. en todo caso se puede jugar también B3 y sacrificar un B3, segundo B3, aquí. B3, sí. Sí. Y sí, sí, Y y el negro aún come así, aquí. Y ya aquí también, avanza mi sí, reina. también hay Gambito de Rey, que era la especialidad o más bien de un campeón mundial de Miguel Tal, que era el rey de los sacrificios. Eh, ese no sé por qué, no sé si es que yo soy muy tacaña o qué, pero a mí de eso de sacrificar no me encanta. A veces no gané partidas por no concluir una posición ganada. Pero sí, como ven, para todos los gustos, ¿verdad? Para todas las personalidades, sí, son Dice, di- arriesgados. dice el ChatGPT aquí que Ujú. el gambito de dama es de 4 de 5. O sea, supongo que esto de Sí, 4 de sí, sí. 5. C4 Sí, exactamente. como Aquí C4, C4. sí. Y Ujú. aquí la blanca ofrecen el peón C4 con la idea de desestabilizar el control de la Que en negra. caso de que Y tomen atrae. ahí, entonces también, no necesariamente esa variante, lo más común es Ellos pueden E4, aceptarlo, también puede ser D por refusa, C4. re- Perdón, también pueden rechazarlo. rechazarlo, ¿no? Refusé. Con De, de, E6, que es la ujú, defensa ortodoxa. sí, E6. 6 es aquí. Eso por si comes, tú comes. sí, C6, que es una defensa eslava. Ya tú sabes cuántas variaciones hay. sí. Y NC6. ¿N es quién? ¿Cómo? Caballo, Caballo. Knight. Ok, NC6. Perdón, C6. aquí. Que eso es otra línea menos común, pero que también se juega. Sí, exactamente. Así es que hay muchas líneas y mucho, ¿Y qué pero pasa cuando se hacen esas jugadas así? Un lío. Entonces, porque ya si él quiere comer, si él quiere avanzar, yo no sé, y puede ¿sabe? avanzar, supongo, puede cerrar. Un libro o una enseñanza que de un gran maestro americano, Ruben Fine, que él escribió un libro sobre las aperturas, pero que yo lo tenía como mi Biblia ahí, porque eran las ideas escondidas en las aperturas Las de ideas escondidas en las las aperturas. aperturas de ajedrez. Eso fue, Lo pueden porque buscar en en dos palabras te decía la idea de el muro de piedra, la idea de la siciliana, la idea de esto, la idea, no las millones de variantes. Sí, sí, porque es muy Entonces, complicado. Sí. al final, la idea es abrir esa columna y eso, y así es más rápido para aprender. Claro que si vas a un torneo es mejor que sepas las variantes, sí. Ya para finalizar, Aneida, me gustaría que en Sí, la cámara esta ya le diera sí. un mensaje a quizás, como se dice, ¿cómo fue el término que usted usó? Los que van creciendo. Bueno, las personas que van formándose ahora en el ajedrez, lo que Sí, los, todavía no se han los, interesado. los principiantes, los Lo que, que todavía no oh, saben si esto es algo que les beneficia o no, lo que está en duda con respecto al dinero, si pueden vivir eso, o sea, que le envíe un mensaje para motivarlos a perseguir sus bueno, sueños. yo ni siquiera pensaría en el dinero cuando yo le digo a un padre, mire, es como en los aviones, ¿verdad? Usted se pone la mascarilla primero y después se la pone al otro. Aprenda a jugar si usted no sabe y enséñele los primeros movimientos del ajedrez porque ese es un capital que su niño, su hijo va a tener toda la vida, va a disfrutar de todas esas propiedades para su desarrollo cognitivo. Entonces, sí, yo les invito a jugar y el ajedrez, en ajedrez es posible ver, por ejemplo, a un presidente de un país y un niño de un barrio pobre de Uganda jugando en el mismo torneo. ¿En qué otra actividad humana ustedes pueden ver eso? Y eso, por mi experiencia y por todo lo maravilloso que he vivido con el ajedrez, he jugado para el equipo para Francia, para Alemania, los campeonatos nacionales. Es decir, que para una niña modesta de, de la República Dominicana es mucho que decir. Eh,
por favor, enséñele a jugar ajedrez, aprenda, llévelo a un club y ya verá los resultados, porque control del primer impulso en sus acciones, pensamiento flexible, moldea la voluntad y lo más importante que yo creo, esa es mi favorita, eh, el sentido, la autocrítica, que nos hace tanta falta a todos. Con autocrítica, la persona puede llegar más lejos y eso se lo enseña el ajedrez. Nos enseña a pensar. Muchísimas gracias, Zeneida, por estar aquí. Usted no se va, lamentablemente. Bueno, para usted no sé si lamentablemente, pero yo sé que para darle introducción al próximo episodio, que cuando cortemos ahora, este mundo del ajedrez también la ha llevado a temas espirituales, a temas más de búsqueda interior. Y como o sea, ya Vladimir, nuestro experto en ese tema, él va a dirigir el próximo episodio donde hablaremos un poquito sobre este mundo que yo creo que deberíamos de todos aprender un poco en esta vida tan material que tenemos hoy en día. Señores, muchas gracias por ver este podcast aquí. Nos ponen en los comentarios si aprendieron algo, si quieren que ella responda algún tema, se lo podemos enviar para que responda. Y nada, señores, vamos a jugar ajedrez para que ese cerebro se empiece a trabajar. Nos vemos en la próxima. Esto es un Chin de Todo Podcast.